Hola, estimados suscriptores, futuros suscriptores, amigos, amigas, todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra ventana cultural de cada 15 días. En esta ocasión les vamos a hablar de un libro y de su autor. El libro se llama Historia Mínima de Colombia y su autor Jorge Orlando Melo. ¿Quién es Jorge Orlando Melo? Es un historiador, profesor universitario y periodista. Nace en 1942 en Medellín, Antioquia. Estudió licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia y también hizo estudios de Historia Latinoamericana en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Fue consejero presidencial para los derechos humanos de 1990 a 1993 y desde 1994 hasta el 2005 fue director de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Columnista del Tiempo y de varias revistas, ha sido también profesor universitario de la Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad del Valle y universidades de Estados Unidos y de Ecuador. Dentro de los premios logrados, diversos premios por Jorge Orlando Melo, fue Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar en 1988, en ese año también Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, y le concedieron la Orden del Mérito del gobierno colombiano en el 2005. Dentro de sus libros, pues además de Historia Mínima de Colombia, podemos mencionar sobre historia y política, ensayos de historiografía colombiana, Raíces, Jorge Orlando Melo. Historia Mínima de Colombia. Es un libro que tiene 15 capítulos, que comienzan obviamente con los primeros habitantes de nuestro país, la España del descubrimiento, la colonia, la independencia inesperada, la llama Melo, la República Conservadora de 1886 a 1930, la República Liberal de 1930 a 1946, el Frente Nacional del 57 a 1974, el regreso a los gobiernos de partido, entre la violencia y la paz, y los grandes cambios del siglo XX, su último capítulo. ¿Cuándo llegaron los primeros pobladores a Colombia? ¿Cuándo y por qué se abolió la esclavitud? ¿En qué cambió el papel de las mujeres en la sociedad en el siglo XX? ¿Por qué han coexistido la guerrilla y la democracia durante tanto tiempo? Son cuestiones que aborda Jorge Orlando Melo y las narra y las explica de una manera muy concisa, muy objetiva, muy profesional. Muy rápidamente vamos a refrescar dos lecturas de este interesante libro, Historia Mínima de Colombia, que me parecieron interesantes para traer a colación. Miremos una en la conquista del territorio. Los españoles justificaron la conquista de los indios con razones religiosas. El Papa Alejandro Borja encargó a los reyes de España convertir estos hombres al catolicismo y les dio para ello la autoridad temporal sobre sus territorios. Esto se reflejó en el requerimiento, que era un texto que los españoles leían a los indígenas que querían convertir, como lo narró con ironía en su obra Suma de Geografía Martín Fernández de Enciso, que hizo una expedición al Sinú en 1514.
que escribió a sus superiores en España Martín Fernández de Enciso. Dice: yo requerí de parte del rey de Castilla a 2 caciques del cenú que fuesen del rey de Castilla, y que les hacía saber cómo había un solo Dios, que era trino, y uno gobernaba al cielo y a la tierra, y que éste había venido al mundo y había dejado en su lugar a San Pedro, y que San Pedro había dejado por sucesor en la tierra al Santo Padre, que era Señor de todo el mundo, universo, en lugar de Dios. Y que este Santo Padre, como Señor del universo, había hecho merced de toda aquella tierra de las Indias y del cenú al rey de Castilla, y que por virtud de aquella merced les requería que ellos le dejasen aquella tierra, pues le pertenecía, y que si quisiesen vivir en ella como se estaban, que le diesen la obediencia como a su Señor, y que le diesen en señal de obediencia alguna cosa cada año, y que esto fuese lo que ellos quisiesen señalar, y que si esto hacían, que el rey les haría mercedes y les daría ayuda contra sus enemigos, y que pondría entre ellos frailes y clérigos que les dijesen las cosas de la fe de Cristo, y que si algunos se quisiesen tornar cristianos, que les haría mercedes, y que los que no quisiesen ser cristianos, que no los apremiaría a que lo fuesen, sino que se estuviesen como se estaban. Y respondiéronme que en lo que decía que no había sino un Dios, y que éste gobernaba el cielo y la tierra, y que era Señor de todo, que les parecía bien, que así debía de ser, pero que en lo que decía que el Papa era Señor de todo el universo en lugar de Dios, y que él había hecho merced de aquella tierra al rey de Castilla, dijeron que el Papa debiera de estar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era suyo, y que el rey que pedía y tomaba tal merced debía de ser algún loco, pues pedía lo que era de otros, y que fuese allá a tomarla, que ellos me pondrían la cabeza en un palo, como tenían otras que me mostraron de enemigos suyos. Y dijeron que ellos eran señores de su tierra, y que no habían menester otro señor. Y yo les tomé a requerir que lo hiciesen, sino que les haría guerra, y les tomaría el lugar, y que mataría a cuantos tomase, o los prendería y vendería por esclavos. Muy curiosa, muy interesante esta narración que muestra el grado de crueldad y de enfrentamiento que se vivió en la época de la conquista en nuestra tierra. Y finalmente, mucho más próximo en la administración del presidente Carlos Llera Restrepo, 1966 a 1970, miremos qué nos dice Jorge Orlando Melo respecto a una de las plagas, de los males de la política colombiana hace 30, 40 años. La desaparición de la oposición del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, que encabezó Alfonso López Michelsen, ocurrió durante un gobierno enérgico, el gobierno de Carlos Llera Restrepo, que, dado que no había diferencias de programas, trató de manejar con eficiencia los recursos del Estado y mejorar la calidad de la administración para basarla en información amplia, en estadísticas y estudios técnicos. El presidente formó grupos de expertos sin compromisos con los políticos, sobre todo en las instituciones de gestión económica como la Junta Monetaria, el Banco de la República y Planeación Nacional, y logró una reforma constitucional y administrativa que intentaba crear instituciones fuertes, protegidas de presiones muy directas de los partidos. Así se fundaron decenas de entidades, como el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, el Instituto Colombiano de Cultura, el Instituto de Fomento Municipal para llevar acueductos y otros servicios a las ciudades pequeñas,
el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación y otras. En algunas sin grandes presupuestos y cuyo manejo requería habilidades especializadas, la gestión respondió por un tiempo a criterios de eficacia. Pero los gobiernos siguientes entregaron la mayoría a jefes regionales de los partidos, que cada vez se sentían más como clase política, como políticos profesionales enfrentados a una tecnocracia ciega a los deseos de los electores y como un grupo que todo presidente necesitaba para aprobar las leyes prometidas en sus campañas. Así, en los gobiernos posteriores, puestos públicos o preferencias en contratos pagaban el apoyo necesario en el Congreso o en la elección del presidente. Esos puestos y contratos permitían financiar las maquinarias electorales, el clientelismo, la asignación de recursos públicos a favor de algunas personas o sitios para hacer un camino o un acueducto, instalar conexiones eléctricas o teléfonos a cambio de apoyo electoral. Se convirtió así en la fuerza principal de atracción de los votantes. Un gran libro, estimados amigos, compendiado, 330 páginas. Aquí está, de una manera muy objetiva, narrada la historia de Colombia. Jorge Orlando Melo, muy recomendado. Se ha dicho que en las guerras y en los conflictos la historia suelen escribirla los vencedores. No debía ser así. La historia debe ser escrita por los historiadores. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en 15 días. Un cordial saludo para todos.